Vamos a comenzar con los casos clínicos que van a tener para hoy día. La primera parte corresponde a cardiopatía congénita. Lo que tienen acá es un estudio radiográfico de 3 de estas alteraciones. Lógico que en el estudio radiográfico a veces no se puede determinar qué alteración es, pero lo que sí se puede ver es el tamaño y la forma de la silueta cardíaca. Corazón a veces más agrandado de lo habitual, ¿no? Algunos le llaman corazón en gota, ¿no? En forma de zapato también, y este es más grande todavía, ¿no? Con las alteraciones de lo que corresponde a los vasos, un poco también más desarrollados con el mayor diámetro. A los que van a seguir radiología deben tener bastante trabajo en interpretar estas imágenes, pero recuerden que radiología no solamente ve la radiografía, también hace ecografías, también interviene en lo que es tomografía, ¿no? Las tomografías son mucho más son más certeras para las alteraciones que se puedan observar, ya que se toma por diferentes campos, diferentes profundidades en cuanto a la lesión que pueda existir, ¿no? Entonces, el radiólogo no solamente se dedica a eso, a tomar radiografías, sino también las otras formas de estudio imagenológico, como mejor se denomina. Acá tienen estos 3 esquemas. El primero de ellos que corresponde a una comunicación interauricular entre las dos aurículas. Muchas veces se indica de que es de la alteración congénita más frecuente, ¿no? Que algunos niños nacen con esta comunicación interauricular y a veces el cirujano tiene que esperar que pase un determinado tiempo para lograr de que se cierre por sí mismo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que es la más leve de todas las alteraciones. Luego tenemos la comunicación interventricular, sí es más seria, ¿no? Y es más seria ¿por qué razón? Porque acá van a tener prácticamente la combinación del tipo de sangre que está en ambos ventrículos, ¿no es cierto? El ventrículo derecho, ¿qué sangre entra? Desoxigenada u oxigenada. Desoxigenada, ¿no? Nosotros sabemos que el ventrículo izquierdo sí tiene sangre oxigenada. Entonces, este es clásicamente una de las cardiopatías que puede dar el clásico aspecto de cianosis o azulado del niño. Y luego tienen esta otra, que es el conducto arterioso persistente, ¿no? ¿A qué se refiere el conducto arterioso persistente? La persistencia del conducto arterioso que comunica la arteria pulmonar con la arteria aorta. Claro, ¿no? Comunica la arteria pulmonar con la aorta, ¿no? También es una cardiopatía cianótica en ese concepto. Entonces, hay que tener en cuenta estos esquemas. Y acá tienen también la versión esquemática sobre todo de la comunicación interventricular, ¿no? Puede tener cualquiera de estas apreciaciones o diferentes tipos de lo que es esta comunicación interventricular. Recuerden que acá en los gráficos también se muestra la más dramática, es más grande esta comunicación interventricular. Acá pueden haber 2 orificios de comunicación y en esta otra son lo que sucede en la parte superior. Cualquiera de ellas siempre va a ocasionar cianosis, que es lo característico.
¿Sí? Acá tienen otra vista, ¿no?, de esa comunicación interventricular. Lógico que en esto se está, o bien es una tomografía o es una radiografía con sustancia de contraste, ¿no? Y eso lo observamos acá, cómo se pinta, ¿no?, o se dibuja de blanco lo que concierne aparte del aurícula, ventrículo y la comunicación interventricular. ¿Y esto será igual, corazón? También, ¿no? Acá está la comunicación interventricular y el otro ventrículo, que se llena mucho más con la sustancia de contraste. Acá tienen otra vista un poco más pequeña en cuanto a esa comunicación interventricular, pero sea cual sea el tipo de alteración congénita que tenga estos pacientes, hay que hacer la corrección quirúrgica. ¿Sí? Y acá tienen una macroscopía ya en directo de lo que es esa comunicación interventricular. Este es un ventrículo y acá está otro ventrículo. Siempre queda la abertura, ¿no? Está igual. Es un corazón que ya prácticamente se ha estirpado y está en cierta forma ligeramente fijado, ¿no?, para observar esta comunicación interventricular. Y en este esquema tienen ustedes la persistencia del ductus arterioso o conducto arterioso persistente, ¿no? La vena pulmonar, la vena funcionado con la aorta, ¿no? Van a estar siempre comunicados en esta alteración. Estas alteraciones son congénitas, como se ha mencionado desde el inicio. Acá tienen, no, la presencia, en este caso acá, en esta zona está señalando la flecha, de la persistencia del ductus arterioso. La mayoría de estas alteraciones congénitas del corazón por lo general son fatales, ¿no? El hecho de obtener una muestra así de este tipo es porque ya, ¿no?, la persona o el bebé está prácticamente ya es fallecido. ¿Y cuánto tiempo pueden permanecer vivos? Depende de la gravedad. De la gravedad, de la cianosis que puedan poner. Mientras más cianótico sea, el menos favorable. Tienen un gráfico y algunas pistas, ¿no?, en el cual se puede confirmar lo que es el ductus arterioso persistente, ¿no? Siempre se utiliza lo que es, ¿conocen esa sonda? Forma de intervenir directamente los vasos arteriales, que se utilizan mucho también para poder ampliar la luz, pero no solamente ampliarla, sino colocar una especie de catéter que mantenga la abertura de la aorta en este caso, ¿no? Se utiliza en los pacientes que tienen ya dificultades a nivel coronaria, ¿no?, dificultades de irrigación. Se cursan siempre con hipertensión arterial y con arteriosclerosis, ¿no? Ese es el método de, ¿se han escuchado hablar? De cuando se aplica una sonda al interior de la aorta para mantener el calibre de ella. ¿Recuerdan, no? ¿Sí? Acá tienen ya lo que se logra con la aplicación de esa zona, ¿no?, para poder
determinar que el conducto arterioso no esté totalmente afectando la salud del paciente. Bien, y esto sí probablemente lo observen en pediatría, lo que corresponde a la enfermedad por membrana hialina, ¿no? Generalmente esta alteración, ¿no? Observen ustedes acá la opacidad bastante notoria de la imagen pulmonar. Recuerden que radiológicamente la imagen pulmonar es siempre radio opaca o radiolúcida. ¿Segura? ¿Seguro? ¿Cómo observa los pulmones? En el estudio radiológico. ¿Esto de acá es radiolúcido? No es radio opaco. Radio opaco, ¿no es cierto? Las estructuras óseas o las estructuras duras se observan más con opacidad, ¿no? En cambio, los pulmones no se dibujan bien. ¿Por qué? Porque tienen una radiolucidez bastante notoria, son partes blandas por lo general, ¿no? Entonces es difícil. Lo que sí se puede apreciar muchas veces en el estudio radiográfico es los vértices donde va a estar la pleura, cuando se llena de líquido. El líquido sí se puede ver, ¿no? Cuando es un poco más denso, ¿ven? Entonces la radiografía nos van a permitir ver la estructura pulmonar, ¿ven? Pero las imágenes que estén alterando el pulmón sí se van a poder apreciar, ¿ven? Ahora, ¿será de un niño o de un adulto esta imagen radiográfica? De niño, ¿no es cierto? ¿Okay? Y observen que en esta última, en la que está hacia el lado derecho, acá sí se dibuja mejor la silueta cardíaca, ¿no? ¿Estará alterado también? ¿O no? Incluso los pulmones se ven más radiolúcidos, ¿okay? Acá tienen imagen, ¿no? Casi total del tórax y abdomen, ¿no? ¿Qué pueden rescatar de estas imágenes? Para el caso de ver membrana hialina, ¿no? Deberíamos observar mejor lo que es la zona de los pulmones, la zona respiratoria o el tórax en general. Pero acá, ¿qué nos está señalando? ¿Un catéter? Sí, puede ser un catéter que está llegando hasta la zona, ¿no? ¿Qué será, sonda o un catéter? Sí. Lo que está en C es el estómago. Puede ser un Estoy acá. catéter. Acá se visualiza el hígado. Esto es mayormente intestino, asas intestinales, por la colección de aire que observan, ¿no? O sea, parecen burbujas, ¿ves? Bien, podría tener razón de que se trate de un catéter, pero en un paciente con membrana hialina, ¿para qué? Porque la membrana hialina, ¿qué va a causar en el niño? Hipoxia, ¿no es cierto? Una causa dificultad respiratoria. Síndrome de dificultad ¿Y es necesario ponerle ese catéter? No, surfactante. Ah, Se le da surfactante. ¿no? Entonces, prácticamente esto podría estar en relación con otra alteración asociada al niño, ¿no? ¿En qué alteración la silueta de los intestinos se agranda o es más notoria? Van a ver que se presenta no sé si habrá acá en
en esta vista otros casos, ¿no? Bien. Acá tienen ustedes este esquema en el cual nos muestra la imagen que corresponde a qué será, qué célula será. Neumocito tipo El neumocito tipo 2, ¿no? ¿Qué importancia tiene el neumocito tipo 2? produce surfactante pulmonar. Claro, va a producir surfactante pulmonar, ¿no? En cierta forma, esto es una célula responsable de que tengamos la sustancia surfactante. ¿Okay? ¿Qué otra célula? ¿O es el único? También en el aparato respiratorio. Neumocito tipo ¿Ah? Neumocito tipo No. Es el revestimiento. El tipo 1 es más para el intercambio ¿Qué gaseoso. otra célula más produce surfactante? ¿Cuál es la pregunta, doctor? ¿Qué otra célula produce material surfactante? No se olviden los bronquiolos. Esa célula está en los bronquiolos. En la célula. ¿No se acuerdan? La célula D clara, así se llama. ¿Sí? La célula D clara. ¿Ok? Ese es el nombre de la célula. No es que sea una célula clara, sino el que la describió inicialmente tenía ese apellido, D clara, ¿no? Así se llama la célula. Entonces, a nivel pulmonar, son dos las células que producen el surfactante. La célula D clara a nivel de los bronquiolos y el neumocito tipo 2 a nivel alveolar, ¿no? ¿Y qué es la sustancia surfactante? Es un compuesto, mayormente está hecho a base de lípidos, que sirve para reducir lo que es la tensión superficial, evitando el colapso alveolar. Claro, Y lo que interviene en lo que es nivelar la tensión superficial o la tensión de oxígeno a nivel de los alveolos especialmente, ¿no? Entonces el surfactante tiene esa función y lo que es notorio es evitar que exista el colapso pulmonar, como bien ha manifestado su compañero, porque si hay un colapso alveolar o pulmonar en general, vamos a tener insuficiencia respiratoria, ¿no es cierto? Bien, y lo que se refiere a la enfermedad por membrana hialina, ¿en qué niños se presenta con mayor frecuencia? Prematuros. Antes de las 30, semana 37. Ya, prematuro, ¿no? Pero recuerden que también hay prematuros, los 7 mesinos, y ellos padecen de enfermedad de membrana hialina, No, casi no, las- casi nunca, ¿no? El 7 mesino se considera que tiene ya sus órganos internos más desarrollados, ¿no? Y prácticamente va a poder sobrevivir, solo que hay que darle el sustento de vida correspondiente. ¿Okay? Más bien los que tienen menos de 7 meses y que por haber razones nazcan, ¿no? Antes del tiempo permitido, ellos sí van a tener ese proceso, ¿no? La clásica enfermedad por membrana hialina. ¿Okay? ¿Y por qué se considera membrana hialina? Porque se forma una membrana en el alveolo llena de proteínas, proteinglicano. Ya se forma una membrana, ¿no? Sí. Tienen razón, por eso se llama así, pero hialina, ¿por qué? Por la cantidad. ¿Y de qué color se verá? Eosinófilo. 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 Así es, la membrana hialina se observa como un material eosinófilo. ¿Y qué viene a hacer? Es una necrosis hialina. Nosotros hemos visto en necrosis que hay diferentes tipos de necrosis, ¿no es cierto? Entre esas necrosis existe la necrosis hialina, y eso es lo que se va a producir con la formación de esa membrana, no solamente a nivel alveolar, también a nivel de los bronquios. ¿Okay? Prácticamente todo la parte fundamental del aparato respiratorio va a estar alterada por esa membrana hialina. Por eso da insuficiencia respiratoria.
Y acá tiene la imagen tanto microscópica como la macroscópica, ¿no? Acá todo esto es lo que sucede en un aspecto normal y acá tiene qué es lo que se inhibe cuando se forma esta membrana hialina. Definitivamente, como está a nivel de lo que es los alveolos y los neumocitos tipo 2, por lo general evita de que se realice el proceso de una adecuada oxigenación. Y esto es lo que se observa al estudio microscópico. Lógico que esto se observa cuando el niño ya ha fallecido, ¿no es cierto? En la parte macroscópica o en vida todavía de este bebé, a veces no podemos llegar a diagnóstico de membrana hialina, salvo toda la molestia que tiene en el cuadro clínico, ¿no? Que lo básico es la dificultad respiratoria y tener en cuenta la prematuridad. Cuando hay esos dos aspectos, con toda seguridad pueden indicar de que se trata de una membrana hialina, ¿no? Y se presenta solo en bebés y en los prematuros. No necesariamente. Ajá. La enfermedad de membrana hialina, si no me equivoco, también puede ser, creo que síndrome de distrés respiratorio por intoxicación. Es el mismo nombre. Sí, pero de tipo 2, porque el tipo 1 es el neonato. Claro. Y eso era lo que debía preguntarle. ¿Se puede presentar en adultos? Sí, doctor. Claro que sí, ¿no? La enfermedad por membrana hialina también se presenta en adultos, pero en personas de edad avanzada, en personas mayores, siempre. Porque las personas mayores cursan muchas veces con distrés respiratorio. Entonces, una de las posibilidades es pensar de que también se ha formado una membrana hialina. Pero es más frecuente en estos niños prematuros. Acá está en un alveolo o en un bronquiolo. Alveolo, ¿no es cierto? Las microfotografías que tenemos mayormente a nivel alveolar. ¿Observe? ¿Aquí hay un bronquiolo o no? ¿Seguro? Sí, están colapsados. Pero es un bebé. ¿Ah? Sí hay, pero están colapsados. O sea, también se puede ver la hipolarización, que es menos alveolo. Observen, la membrana hialina siempre es notoria, ¿no? En algunos alveolos pueden estar dilatados también, ¿no? De ahí se presenta con mayor frecuencia esta presencia de la membrana hialina, ¿no? Es una forma de necrosis, es una necrosis de tipo fibrinoide, ¿no es cierto? Material fibrinoso que se ubica en la superficie interna de los alveolos y los bronquios. Bien, en la anterior, observen, nos dice que hay fibrina y hay proteínas, ¿no? Y eso es lo que corresponde a la necrosis fibrinoide. Acá observa mejor áreas mayores de los alveolos, ¿no? Sacos alveolares incluso comprometidos con esta alteración. Entonces, lo que va a provocar esta alteración es un síndrome de distrés respiratorio, así se le llama, o distrés o falla respiratoria. Ustedes cuando hagan patología 2 van a comenzar con aparato respiratorio, ¿no? Y van a encontrar de que hay varias entidades que forman parte de lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En esas entidades prácticamente hay obstrucción de la vía respiratoria, ¿no? Y van a causar siempre distrés respiratorio, ¿no? Eso es lo que caracteriza estas enfermedades. ¿Okay? Luego tenemos
el recién nacido también, esta otra alteración que es el ilio meconiano. ¿Eh? ¿Qué es ilio? Ilion es una parte del intestino delgado. Ese es el ilion. Ilion, pero ilion solo. Incluso algunos le llaman ilio paralítico. ¿Qué caracteriza desde el nacimiento a las asas intestinales? Que sea ¿Ah? Algo que debe examinar el neonatólogo. Siempre. El neonatólogo tiene esa función, digamos así, de poder examinar no solamente el aparato respiratorio, sino también la cavidad abdominal, ¿no? Y si va a ocultar la cavidad abdominal, ¿para qué? ¿Qué debe escuchar? ¿Qué debe escuchar? Peristaltismo, Claro, los movimientos intestinales, los movimientos peristálticos, ¿no? Por eso es que se sospecha de esta enfermedad también, que es igual, casi similar a lo que sucede con la ausencia de los plexos nerviosos, ¿no? Que no da movimiento intestinal, ¿no? La enfermedad, obstrucción, no, por falta de células ganglionarias en los plexos nerviosos, en los plexos mientéricos, que se denomina así, agangliosis, ¿no? No hay un silencio abdominal. En este caso también sucede lo mismo, pero aparte se dilatan las asas intestinales, ¿no? Esa dilatación se observa como si tuviese una buena colección de aire en el interior del intestino, aunque acá no se ve dilatado, pero para lo que es la contextura del niño sí. ¿Eh? Bueno, entonces ahí tienen eso. ¿Y por qué será denominado meconiano? por la meconio, claro, Ya. Está asociado a la producción de meconio, del meconio. propio de la fibrosis quística. ¿Y qué es el meconio? Las células descamadas, proteínas, es como la primera vez en el bebé. En general. Líquido Ah, en general es la primera deposición. La primera deposición, claro. ¿No es cierto? Entonces, pero cada vez que se observa el meconio es negruzco, sí. ¿no? ¿Por qué? No es verde, no es como verde también. También es algo verdoso, pero acuérdense, está combinada con la bilis, ¿no? Es lo que se secreta y pasa hacia los intestinos, ¿no? Por eso es que se ve negruzco. ¿Eh? Acá otras imágenes donde se ve la dilatación de las asas intestinales, mayormente, ¿no? Acá lo que el estudio radiográfico, aparte de la dilatación, ¿okay? Es notorio encontrar estas zonas que corresponden a burbujas de aire en el trayecto intestinal. ¿Okay? Y acá está el hecho de por qué se llama meconiano, ¿no? Todo esto es el meconio, que en cierta forma es la primera mismación de eso, del recién nacido, ¿no? Entonces, en ese aspecto, ¿no? Se ven negras porque están prácticamente combinados con lo que es la bilis o el contenido biliar de nuestra. Y acá prácticamente eso se ha obtenido abriendo esta asa intestinal, ¿no? Por eso es lo que causa la obstrucción. No da movimiento intestinal, se tiene que
denominado muchas veces el silencio abdominal, ¿no? Que puede estar asociado uno a gangliosis y otra causa es Lilium meconio. Acá tienen, ¿no?, esta fotografía en la cual el meconio está prácticamente siendo obtenido de la luz del asa intestinal. ¿Sí? No se olviden, ilio, en muchos casos algunos mencionan ilio paralítico. Paralítico porque no funcionan las asas intestinales, ¿no? Y a eso se refiere el cuadro de ilio, sin N, ¿de acuerdo? La luz en un corte transversal de esta asa intestinal, prácticamente acá se ve el material, ¿no?, el material fecal, ¿sí?, con el color más habitual que conocemos, ¿sí? Y esta es la imagen radiológica de un corte transversal con esta alteración, ¿no? Observen, acá está la mucosa, ¿sí?, las demás capas que conocemos por histología, y todo esto es el material fecal que está adherido a esa pared de la mucosa, ¿no? Incluso las asas o las vellosidades, ¿no?, o lo que corresponde al intestino grueso, están ligeramente aplanadas, ¿no? Es un proceso obstructivo prácticamente. ¿Ok? No hay mayores alteraciones. ¿Alguna pregunta? No, tampoco. ¿Cuánto tiempo nos queda? Bien, lo que vamos a mencionar es una parte de lo que es la patología infantil. Básicamente vamos a mencionar esta alteración, la hidropesía fetal, o también llamada hidrofetalis, ¿no? Las enfermedades asociadas a prematuridad, que ya dos de ellas las hemos visto, la muerte súbita del lactante, que es otro cuadro que caracteriza en la primera infancia, luego las infecciones perinatales, la fibrosis quística, ¿no?, que se presenta con mucha frecuencia en algunos niños, ¿no?, pero que muchas veces no solamente afecta al pulmón, también puede afectar a otros órganos internos, ¿no?, como es el páncreas, el hígado mismo, ¿no? Luego los tumores que se presentan en recién nacidos y las enfermedades eruptivas, ¿no? Espero que el tiempo nos alcance. Bien, comencemos con lo que es hidropesía fetal. El nombre se refiere a una acumulación de líquido intersticial en el feto durante el crecimiento intrauterino. Todos sus tejidos a nivel del intersticio van a estar totalmente llenos de líquido, ¿no? ¿Por qué se producirá ello? ¿Por qué será? Recuerden que la cantidad es variable y acá tienen las causas. Hay varias causas que no son de tipo inmunológico, sobre todo puede haber anomalías cromosómicas. Entonces, en cierta forma, es hereditaria esta alteración. ¿Okay? Puede haber trastornos cardiovasculares,
¿Ok? ¿Por qué razón? Recuerden que nuestro sistema circulatorio lo que va a permitir es que la sangre se distribuya, ¿no?, en forma normal por todo nuestro organismo. Y en las fallas cardiovasculares, por lo general en los vasos sanguíneos, a veces puede haber extravasación del plasma hacia diferentes zonas y se produce edema, ¿no? Como van a poder apreciar en una foto macroscópica de este cuadro, van a ver que el niño o el recién nacido está totalmente hinchado, ¿no?, por el acúmulo de líquido, ¿no?, en casi todo su organismo. En cierta forma es una forma de edema, ¿no? ¿Recuerdan? Creo que les mencioné edema, lo que es deshidratación y edema, ¿o no? Hay un edema generalizado y en este caso se presenta así en el recién nacido, que debería corresponder a una anasarca, ¿no? El edema generalizado se denomina así, anasarca. Está asociado también a anemia fetal, ¿no? Como hay trastornos cardiovasculares, también vamos a tener trastornos en la producción de los elementos celulares de la sangre, sobre todo en los hematíes, ¿no? Puede presentarse durante una gestación gemelar. Uno de ellos o los dos pueden estar afectados por esta alteración, ¿eh? También se presenta en cuadros infecciosos, ¿no?, que se originan desde el nacimiento. Luego vamos a ver qué infecciones o qué alteraciones pueden haber desde antes del nacimiento incluso. También por la presencia de tumores, ¿no? Y definitivamente también por malformaciones de cualquier tipo, ¿no? Esas son las causas no inmunológicas. Y entre las causas inmunológicas vamos a tener esta alteración, que es la más frecuente, la incompatibilidad RH. ¿En qué consiste? Era que uno puede ser, ambos son RH positivo, creo. Uno es RH positivo y el otro es RH negativo. Así es, cuando el nuevo ser es RH negativo, ¿no?, va a impedir que la mamá tenga otra gestación. Y si logra tener otra gestación, el niño muere antes de que termine el embarazo, ¿no? Hay muerte intraútero, por lo general, ¿eh? Entonces, a eso se refiere la incompatibilidad RH. Esta otra incompatibilidad, como se menciona acá, es sumamente raro. La incompatibilidad por los grupos sanguíneos que conocemos, ¿no? Casi no se presenta en nuestro medio. Lo otro es la eritroblastosis fetal, ¿no?, cuando la causa es una anemia, ¿okay? ¿Por qué eritroblastosis? ¿Qué va a pasar con los eritrocitos? ¿Ah? Definitivamente hay una falta de maduración de los hematíes y por eso es que está asociado a una anemia, ¿okay? Ahora, en este caso el tejido hematopoyético extramedular puede estar funcionando, ¿no?, que el hígado, ¿no?, el tejido adiposo también se considera de ese tipo, ¿no?, prácticamente va a producir, pero no va a producir una adecuada cantidad de hematíes, ¿eh? Recuerden que desde el nacimiento se observa, sobre todo a nivel hepático, de que puede generar o producir hematíes, ¿no es cierto? Ahora, lo otro es de que existan hematíes inmaduros, ¿no?, en nuestro sistema circulatorio, ¿no?, que son, ¿por qué razón inmaduros? O a qué llamamos hematíes inmaduros en la circulación. Es porque tienen núcleo, doctor.
Ya, muy bien, tienen núcleos, ¿no es cierto? Sí, los eritrocitos pierden su núcleo cuando maduran. Cuando salen a sangre periférica, es como los conocemos nosotros, sin núcleo. ¿Ok? Pero puede existir una pequeña cantidad de eritrocitos que presenten restos nucleares, que se llaman, así es, los reticulocitos, ¿no? La última fragmentación del núcleo todavía pueden pasar, pero no llega casi al 1 o 2% de la cantidad de hematíes que tenemos en sangre circular, ¿no? Entonces, en estos casos vamos a encontrar hematíes nucleares que presentan núcleo en sangre periférica, que no van a cumplir con la función que tiene el hematíe sin núcleo. ¿No? Por eso es que hay anemia también, ¿no? Porque no son hematíes maduros. Acá tienen una imagen macroscópica del hidrofetalis, un bebé totalmente hinchado, ¿no? Por el acúmulo de líquido en todo su organismo. En el del lado derecho también observan aquí, incluso tiene esta proyección a nivel cérvico-cefálico, ¿no? Como si fuese una capucha en toda la región cefálica, ¿no? Hidrofetálico. Por lo general, estos recién nacidos mueren. Después tenemos estas tres enfermedades que están asociadas a prematuridad. Una de ellas ya la hemos visto, o dos de ellas, ¿no? Lo que es el síndrome de distrés respiratorio, que está dado por enfermedad en la membrana hialina, ¿no? Casi siempre en niños que no han llegado a desarrollarse, ¿no? Por lo general se considera niños menores de 28 semanas. Y lo característico es que hay déficit del surfactante pulmonar, ¿no? Incluso puede haber atelectasia. ¿Qué es atelectasia? Ajá, los alvéolos colapsados. Claro, así es. Los pulmones están colapsados, ¿no? Atelectasia. Acidosis, ¿por qué? Claro, hay déficit de oxigenación, en lo que vamos a aumentar es el anhídrido carbónico. Cuando aumenta el anhídrido carbónico, ¿cómo? Acidosis respiratoria. Claro, acidosis respiratoria, ¿no? Por el hecho de no haber oxigenación, el anhídrido carbónico aumenta, ¿no? Siempre. Y recuerden, desde ahora, cada vez que hay una acidosis respiratoria, hay una alcalosis metabólica, siempre como opuestos, claro, como procesos opuestos. También va a haber vasoconstricción, ¿no? Como el pulmón va a estar atelectásico, los vasos sanguíneos en esta zona van a estar prácticamente mayormente obstruidos, comprimidos, ¿no? Hay daño endotelial y epitelial, ¿no? Y eso es notorio. Al haber daño endotelial y epitelial, se forma lo que es la necrosis hialina, ¿no? Con la formación de esa membrana. La membrana hialina son prácticamente proteínas plasmáticas PAS positivas que van a tapizar los tabiques alveolares. ¿Se acuerdan la coloración PAS? ¿No? ¿Cómo coloreaba? Porque es PAS positivo. Va a dar coloración a ese material fibrinoide. ¿Azul o rojo? Claro, la coloración PAS, acuérdense, se utiliza mayormente en demostrar las células que producen moco, ¿no? Y en este caso, con la necrosis hialina va a pintar a la necrosis hialina, a la proteína. Se va ligeramente violácea con esa zona. Bien.
Lo otro que han visto también en la diapositiva para el seminario será una enterocolitis necrosante o necrotizante. Bien. La enterocolitis necrosante es algo muy similar a lo que corresponde al ilio meconiano, ¿no? Pero acá se efectúa necrosis de la pared intestinal o de la estructura que corresponde al intestino. Entonces, esta alteración se presenta en 1 de cada 10 nacidos vivos con peso menor, también en prematuros, peso menor que tiene menos de 1,5 kilos. Hay una isquemia intestinal por hipoperfusión generalizada, sobre todo a nivel del ileum terminal, en el ciego y el colon derecho. Macroscópicamente se ve distensión y congestión hasta gangrena, una necrosis bastante notoria. A la microscopía se observa una necrosis de coagulación de la pared intestinal. La necrosis por coagulación, recuerden que también corresponde a una necrosis gangrenosa. Se asocia a una neumatosis intestinal. ¿Qué es neumatosis del intestino? Que lo hemos visto radiográficamente en el ilio meconiano. Neumatosis, neumo está asociado a aire, ¿no es cierto? Dilatación de las asas intestinales por la presencia de aire, ¿no? Por eso se llama neumatosis intestinal. Y luego tenemos otra que no se ve con mucha frecuencia, que es la hemorragia intraventricular cerebral, ¿no? Muchas veces prácticamente es la presencia, ¿no?, de sangre a nivel de los ventrículos cerebrales. Y puede haber necrosis cerebral por esa alteración, ¿no? Se indica de que probablemente esté originado por la disminución de la perfusión y por una necrosis del endotelio de los vasos, ¿no?, o de la estructura cerebral que tenemos, ¿no? Hay una ruptura por ese caso de la pared capitular. Bien, nuevamente una microfotografía de la enfermedad por membrana hialina. La estructura rosada es lo que caracteriza a esta alteración, ¿no? Y lo van a poder reconocer siempre cuando demuestren una imagen de pulmón en esta membrana hialina. La enterocolitis necrosante o necrotizante se observa. ¿Cuál será el área necrótica? ¿Esta o ¿al lado izquierdo? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué no es el lado izquierdo? ¿Por qué no? ¿Cambia el color? Y acá se ven las asas intestinales dilatadas, pero por lo general se dilatan por la presencia de aire en su interior, que es lo que se traduce radiológicamente como neumatosis. Luego tienen esta otra causa que con cierta frecuencia se puede observar en los recién nacidos o en los lactantes, ¿no? Muerte súbita del lactante, así se le conoce. Prácticamente nunca se llega a demostrar la causa de esa muerte neonatal. Pues indica causa desconocida, ¿no? Inclusive después de haberse realizado la autopsia.
Recuerden que cuando hay una denuncia por muerte, ya sea de adulto, bebé o de bebé o de niños menores, es mandatorio legalmente hacer la autopsia. Entonces, en estos casos no hay una evidencia. Lo que vas a confirmar es que definitivamente se ha muerto la criatura, pero no encuentras una causa definida. ¿Y cuándo es que puede suceder esto? ¿No? Una, que puede haber retraso en el desarrollo de los reflejos de despertar y del centro cardiorrespiratorio, ¿no? El niño va a tener dificultades para poder despertar, ¿no? Y no va a poder respirar también. Otra de los factores es cuando se deja al bebé dormido boca abajo, ¿no? Por eso se indica siempre, o les indican a la mamá, que si va a dormir el bebé, que siempre tenga su cara en posición lateral para que pueda respirar bien, ¿no? Muchas veces he encontrado de que la mayor causa de la muerte de estos niños es por la posición inadecuada para cuando duerme la criatura, ¿no? Entonces, nunca hay que dejarlo boca abajo, porque ellos no pueden moverse, ¿no es cierto? El bebé no se puede mover. Y si los bebés son criados como a la antigua, que lo maniataban totalmente, no lo dejaban libre, pañal sobre pañal, bien rígido, peor, no va a poder movilizarse, y si lo echan boca abajo, con toda seguridad puede suceder ese cuadro. Bien. Morfológicamente hay petequias. ¿Por qué habrá petequias? Por las plaquetas. ¿Ah? Por las plaquetas. Por la culpa de las plaquetas. Ajá, no, petequia. ¿Qué cosa es petequia? Ya hemos pasado lo que es trastornos hemorrágicos. Son pequeños puntitos. Así rojos. es. Son hemorragias puntiformes, ¿no es cierto? Hemorragias puntiformes. Por eso se le llama petequia, por ser puntiforme, ¿no? ¿Y por qué en este cuadro? Está asociado a la cianosis, a la falta de respiración. Se forma petequia, ¿no? Por eso es que en un cuadro de un sujeto que haya sido asesinado por ahorcamiento, aparte de estar morado, se nota petequias también, ¿no? Por déficit de oxigenación. Hay congestión y edema pulmonar y hay una hipoplasia del núcleo aracuato. Ya han llevado neuro. ¿Por dónde está el núcleo aracuato? Tiene que ver con la... Definitivamente está a nivel cerebral, ¿no? Y está asociado a lo que es la función respiratoria, en el centro respiratorio del cerebro. Bueno, esta alteración también puede tener un agente causal, que es el virus sincicial respiratorio, que produce una bronquiolitis en el lactante, ¿no? Recuerden que los virus siempre son bastante perjudiciales para nuestra salud, ¿no? Entonces, si se demuestra que hay el virus sincicial respiratorio en los exámenes de laboratorio, se tiene que tener, ¿no? No sé si ustedes en las noticias, pero ya hace un buen tiempo, hasta en Facebook salió de que había en Estados Unidos la Corte de Justicia, después de 22 años, absorbió a una madre de la muerte de su hijo por ese motivo. Porque tuvo virus No, no encontraron la causa. Se desesperó tantos años para recién dejarla libre de esa muerte. ¿Estamos en hora todavía? 8 minutos. Bien. Vamos a terminar con esto. Después también hay infecciones perinatales.
Sobre todo pueden ser adquiridas por vía transcervical. ¿Ok? Recuerden, eso se da en los partos naturales, ¿no es cierto? ¿Ok? Recuerden que el bebé tiene que atravesar, ¿no?, el cuello uterino y todo lo que es la vagina, ¿no es cierto? Entonces, en algunas damas, ¿no?, casi en todas se menciona en la literatura que esto está potencialmente infectado, siempre, ¿no? Y si tiene alguna otra otro tipo de germen que sea más virulento, con mayor razón. Por ejemplo, si tiene VIH, ¿no?, con mayor razón va a transmitirlo al bebé, ¿no? Son enfermedades bacterianas y también enfermedades virales. Se asocia a onfalitis. ¿Qué cosa es onfalitis? Que también se le llama funicitis. Desde ahí puede llegar la infección al bebé. La onfalitis es infección a nivel del ombligo y del cordón umbilical. ¿Okay? Infecciones a nivel del cordón umbilical. ¿Okay? Y lógico, una corioamnionitis. ¿Qué es la corioamnionitis? Una infección de la... ¿De la placenta? Así es, la placenta. Corio está en relación con la biopsia coreana. ¿No? Recuerden que hay cuadros de corioamnionitis, que algunos le llaman también placentitis, ¿no?, más asociado a la placenta. ¿Okay? Y hay otras enfermedades adquiridas por vía transplacentaria, ¿no? A través de la placenta puede llegar al bebé. Por lo general, alguna parasitosis del tipo de toxoplasmosis. Toxoplasma avanza por la placenta, ¿no?, y puede llegar directamente al bebé. Los virus, con mayor razón, cualquier tipo de virus, atraviesa la barrera placentaria y causa alteraciones en recién nacidos. Y bacterianas, sobre todo ese tipo, la listeria y el treponema. ¿Okay? Treponema pálido, que es el causante de sífilis, la sífilis, ¿no es cierto? En nuestro tiempo debe ser raro la presencia de esta infección por sífilis, ¿no? Porque en todos los hospitales, ¿no?, sobre todo los materno-infantiles, se exige que a la mamá se le haga el dosaje de VDRL, siempre en el vistazo, de que no tenga una enfermedad de ese tipo, ¿sí?, por treponema pálido, no tenga así, ¿no? Porque si la mamá no se ha hecho ese diagnóstico, puede haber sido contagiada por el papá y el agente causal llega hasta la placenta y de ahí al bebé. Son enfermedades mortales porque en todo el tiempo que transcurre el nacimiento, ¿no?, son 9 meses, ¿okay?, el treponema no solamente está en la fase aguda, puede estar en la fase secundaria, ¿no?, y puede llegar a la fase terciaria, que es la fase terciaria de la sífilis. ¿Cómo se llama? Cuando se forman ¿Ah? Claro, se forma granuloma con una gran necrosis, y esa necrosis es gomosa. La tercera fase de la sífilis es goma sífilis, ¿no? Entonces, en algunos niños que mueren inmediatamente después del nacimiento, a veces se examinan sus órganos y microscópicamente encuentran ese tipo de necrosis. Y le hacen el examen de VDRL, sale positivo, ¿no? Pero la necrosis gomosa es característico de la fase terciaria de la sífilis. ¿De acuerdo? Bien, y esto es lo que se refiere a la fibrosis quística.
Es una enfermedad autosómica recesiva. Entraría también dentro de lo que es las enfermedades congénitas, ¿no? O hereditarias en este caso, o de tipo genético. En este caso hay mutación del gen CFTR, que es el regulador transmembrana de la fibrosis quística. ¿Qué es lo que va a alterar esta enfermedad? El transporte de ion cloro, que se da por un aumento de sal en el sudor y viscosidad en las secreciones mucosas, ¿no? La secreción mucosa se va a volver mucho más densa de lo habitual. La fibrosis quística va a afectar a todos estos órganos: páncreas, intestino, pulmones, hígado, y también en el caso de los varones puede causar, si es que se desarrolla, azoospermia y por ende esterilidad en estos niños, ¿no? Si llegan a desarrollar. Pero la fibrosis quística, cuando se presenta en estos órganos, mayormente son fatales, ¿no? Siempre se presenta en lo que es tapones mucosos en las áreas de los conductos respiratorios, ¿no? Tapones de moco glandular también a nivel del intestino y tapones de moco en la luz bronquial, si es que se da en los pulmones, y tapones, acá ya no es moco sino de bilis, se espesa a nivel de los conductos biliares, ¿no? Pero como reacción, ¿qué hace el tejido conectivo de todos estos órganos? Fibrosis. Claro, recuerden que la reparación del tejido se da por incremento del tejido conectivo. Entonces, por eso es que vamos a tener fibrosis. Es algo similar a lo que sucede con el COVID, ¿no es cierto?, a nivel pulmonar. Fibrosis por tratar de reparar el tejido respiratorio. Bien, hasta ahí avanzamos. Ustedes tienen sus PPTs también referentes a estas alteraciones. No se olviden de leerlos. No hemos llegado a esto. La X del todo. ¿Cuál? Allá no está, ahí está bien. ¿Cuál salimos? A ver. No, no. Que